Vamos a iniciar una síntesis de lo que hemos visto sobre cómo el cerebro anterior vivencia un proceso de exaptación. La exaptación la hemos definido como la concretización de la evolución bajo un mecanismo. Ese mecanismo es ir diversificando estructuras que son comunes. En el caso del cerebro anterior, hay algo muy interesante para comenzar a trabajar. El cerebro anterior es una parte que no se corresponde con la corteza cerebral, sino que se encuentra evolutivamente en los dos pasos finales de la evolución. Abarca no solamente el telencéfalo, que telos final, no abarca solamente esa parte, sino también el diencéfalo, que es una parte previa. Entonces, si la exaptación es la diversificación, la complejización mediante una replicación de una estructura que se vuelve fractal y logra nuevas conexiones y nuevas complejidades, estamos hablando de que el diencéfalo junto con el telencéfalo logran nuevas relaciones, nuevas articulaciones entre sí a partir de este mecanismo. Y acá va a ser fundamental descubrir que para estudiar esta parte es necesario entender nuevas tecnologías que están apareciendo, que ya podemos usarlas en neuropsicología tractográfica, las usamos, pero que es necesario comprenderlas. En primer lugar, vamos a comprender la estructura de la que estamos hablando, una estructura de aprendizaje muy interesante, que es de qué manera los generadores de patrones de acción, básicamente desde el origen la locomoción, es decir, el movimiento, el mantener la postura y al realizar movimientos sacádicos y control motor ocular, está dirigido por comandos. Esos comandos provienen de las vías dopaminérgicas, o sea que funcionan con dopamina, que a su vez están controladas por lo que llamamos los ganglios de la base. Y esos ganglios de la base se encuentran en el estriado. El cuerpo estriado es una porción de cruzamiento. Estriado es porque tiene forma de estrías. ¿Y por qué tiene forma de estrías? Porque hay un cruzamiento de fibras ascendentes y descendentes que vienen de la motricidad controlada por la corteza cerebral en descendiente, también la información que va hacia el hipotálamo, tálamo y sube, pero cuando se cruza con los ventrículos se forma un circuito de intersecciones con ganglios, es decir, anudamientos de sustancia gris que en la exaptación de los seres humanos se llaman núcleo caudado, putamen, globo pálido, al que dividimos en globo pálido externo, globo pálido interno, núcleos accumbens, y luego está el funcionamiento de la sustancia nigra, la pars reticulata de la sustancia nigra, la pars compacta, es decir, el funcionamiento de las vías de dopamina, y eso va hacia el pallium. Acá hay un principio esencial. ¿Por qué hay control tónico y por qué hay control fásico? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa y por qué es tan importante? Control tónico significa que por inercia, por defecto, hay un control
de parte de las estructuras que están en lo que hemos dicho era el cuerpo estriado, los ganglios de la base y todas sus interacciones sobre los patrones generadores de movimiento. Hay un control tónico, es decir, por defecto hay un control y ese control es inhibitorio. Hay una inhibición de todos los patrones de movimiento que son posibles de realizar. Pero mediante otra vía hay una posibilidad de activar algunos patrones de acción. Entonces, cuando se realiza un movimiento, es el producto de que se han desinhibido ciertos patrones de acción. ¿Cuál es el interés ahí? ¿Por qué es tan interesante ese mundo de interconexiones? Porque los neurotransmisores participan fuertemente en que se pueda producir el intercambio entre las sinapsis que estas redes permiten realizar. Y son sinapsis de las más complejas que vamos a encontrar. Habitualmente cuando uno estudia sinapsis, estudia que es una comunicación entre neuronas. Ahora esa comunicación hemos visto que hay sinapsis de dendritas hacia axones, de dendritas con dendritas hacia el cuerpo neuronal, pero acá tenemos que tener en cuenta también que hay sinapsis de espinas dendríticas con espinas dendríticas, espinas dendríticas con la rama de la cual proviene las espinas dendríticas. Luego tenemos sinapsis que ya van directamente hacia el cuerpo de la neurona y eso es muy importante para entender la diferencia con el aprendizaje a largo plazo y el aprendizaje a corto plazo. Entonces, en esta parte, lo que vamos a tener que resaltar es el papel de un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que es bastante escaso en el sistema nervioso, pero que tiene un funcionamiento modulador. Cuando se dice funcionamiento modulador es interesante porque significa que no tiene un papel únicamente excitatorio, únicamente inhibitorio, sino que tiene un papel sumamente variado, flexible, y eso permite que las condiciones de funcionamiento de las estructuras que están donde la dopamina actúa tengan un repertorio amplio. Por ejemplo, si una molécula de dopamina cae en un receptor D1, lo que va a provocar es una despolarización, es decir, una activación en la sinapsis. Pero un receptor D2 lo que provoca es una inhibición. Si coloca en un receptor D5, también es un inhibidor. A la vez, los receptores de la dopamina tienen, como algunos otros receptores, la capacidad de turnover o capacidad de propagación de las mismas proteínas que conforman los receptores o la disminución de la cantidad. Por lo tanto, puede haber una liberación de dopamina en similar cantidad, pero los receptores disminuyeron o los receptores aumentaron. Y esta es la base de que se produzcan aprendizajes a largo plazo por potenciación a largo plazo o fásicos, es decir, intervenciones fásicas que lo que hacen es detener abruptamente un funcionamiento. Una tarea muy interesante neuropsicológica para medir el funcionamiento del cerebro anterior son las tareas go, no go.
es decir, donde la persona tiene que hacer reaccionar ante un estímulo preponderante, diciendo que va, apretando un botón, pero de repente aparece un estímulo que tiene que inhibir esa acción. El funcionamiento de esta parte es análoga al funcionamiento de las tareas go-no-go. La complejidad es que se envían comandos desde los ganglios de la base. ¿Qué es un comando? Un comando es una codificación por la cual se libera o no una unidad de conducta y esas unidades de conducta se combinan o no, o se inhiben. De esos comandos se toma una copia. Esa copia va hacia vías laterales, donde tiene un rol fundamental el tálamo, los núcleos subtalámicos y el pallium. El pallium es la denominación global de lo que en primates superiores y seres humanos es corteza cerebral, pero en reptiles les tenemos que llamar pallium. Eso es nuevamente el concepto de exaptación, es decir, la estructura común es pallium. Si está más diversificada, si ya tiene capas neuronales, si esas capas neuronales tienen neuronas más complejas, entonces empezamos a hablar de corteza cerebral. Pero el origen es el pallium. Entonces encontramos una misma función supraordinal desde la lamprea hasta los seres humanos. La exaptación hace que esa función supraordinal sea más o menos compleja, y así en cada una de estas subestructuras. Es interesante también que la comunicación entre pallium, ganglios de la base que están en el estriado y cerebelo forman tres tipos de aprendizaje. Estos tres tipos de aprendizaje hay que detenerse a vislumbrar de qué manera funcionan. Desde el pallium hay procesamiento de la información. Significa que hay una codificación compleja que tiene una estructura sintáctica, es decir, hay una sintaxis del aprendizaje. Uno podría decir, ¿y qué significa que hay sintaxis? Una sintaxis es un conjunto de reglas, pero a la vez una sintaxis puede generar una semántica, un significado de lo que se está procesando. Esto hace que pueda haber una conexión entre zonas corticales, por ejemplo, zonas de lenguaje, zonas de funciones ejecutivas, con cómo procesa la información el pallium, cuando la exaptación permite que ese pallium tenga la complejidad de una corteza cerebral. Luego tenemos un tipo de aprendizaje que funciona de modo operante, es decir, por conductas operantes, conductas que valen, aquello que hace que una persona lo realice y que esa realización esté reforzada. El comportarse por reforzamiento es una línea que se deriva de la locomoción, y la locomoción tiene dos lógicas: acercarse o huir. ¿Cuál tiene valor en ese momento? ¿Acercarse o huir? Luego, el control motor ocular, el nacimiento, la génesis de que haya ojo, de que haya un tectum óptico en estructuras, en animales o en formaciones de la vida que podríamos decir más inferiores. Hablamos de un tectum óptico, de una conexión con el área tegmental ventral, que precisamente es un campo de lucha entre neurotransmisores que van a ingresar por el nucleus accumbens, que es la parte inferior, la parte ventral de lo que decimos ganglios de la base, pero que en
primates superiores o seres humanos tenemos que exaptar hacia núcleo caudado, putamen, núcleos accumbens, globo pálido externo, globo pálido interno y las formaciones dopaminérgicas, que son la sustancia nigra pars reticulata y la sustancia nigra pars compacta. Y luego tenemos al cerebelo, que aprende de otra manera, aprende de una manera supervisada, es decir, aquello que está en relación a lo que el estado deseado, se envía una copia hacia los núcleos talámicos, tálamo, pallium, y luego, ¿cuál fue el resultado del movimiento? En esa diferencia proceden los ajustes que envía el cerebelo. El cerebelo proporciona un sistema de aprendizaje por error, mientras que los ganglios de la base y estriado por reforzamiento y el pallium o corteza por procesamiento de la información. Pero todo esto funciona en simultáneo, al mismo tiempo y enviándose información entre sí para que haya loops. Un loop es un bucle. Lo que se va generando en la diferencia entre las especies es la cantidad de bucles que son posibles en cada una de las especies. A medida que hay mayor cantidad de bucles, hay mayor posibilidades de compensación. Y si hay mayor posibilidad de compensación, la rehabilitación tiene fundamentos y tiene estrategias que son posibles, tiene más estrategias posibles.